10.01, se excusó de asistir el día de hoy para la sesión que habíamos invitado, porque el día de mañana tenemos la presentación de el gabinete y me pidió que por favor le postergáramos. Estaban preparando el discurso de mañana, ¿no? Y que se comprometía en venir en la siguiente fecha que coordinemos, que puede ser la próxima semana, ¿ok? Entonces eso es el pedido que nos hizo el señor Ministro de Economía y Finanzas. Sí, por favor, congresista. Presidente, al margen de que podamos contar con su presencia la próxima semana, sería bueno recalcarle que ya se venció el plazo y que más allá de una presentación, estamos a la espera del informe. Entonces sería bueno que durante la semana nos vayan enviando el informe para que, de hecho, sea más productiva la reunión con él acá, ¿no? Gracias. Exactamente, él tiene presente eso porque lo conversé con él hasta personalmente y me pone en la carta, ¿no? Que están convalidando toda la información para hacerla llegar lo más pronto posible, ¿no? Voy a reiterarle mañana mismo cuando lo veamos de que podamos acelerar la entrega de esa información en el más breve paso posible. Congresista, quisiera tomar la palabra. Pasamos a la estación de pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido, congresista del Águila. Muchas gracias, presidenta. La semana pasada le había solicitado se pueda agendar al debate ya el proyecto de ley 1359-2016 presentado y que actualmente obra en poder de la Comisión de Economía. Este proyecto de ley ya fue visto también en la Comisión de Comercio Exterior y aprobado por unanimidad. Se refiere a la modificación de la Ley 26385 para la promoción cultural y turística de la región Loreto con fondos provenientes del canon petrolero. Proyecto que estoy seguro va a merecer el apoyo unánime también de esta comisión por la consistencia del mismo, pero le reiteraría el pedido, por favor, para que se pueda agendar en la siguiente sesión. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Ha entrado y salió en la agenda porque habían varios dictámenes, pero como convocaron a sesión hoy día, hemos acortado las que eran más fáciles de aprobar y que no iban a generar mucho debate. Entonces, espero que la próxima semana lo podamos cumplir con usted. La señora congresista Misaglave. Muchas gracias, presidenta. Yo quería volver a pedirle que el equipo técnico revise el proyecto de ley 1111, que es un proyecto de ley que presentamos justo después del Niño Costero y que tenía que ver con evitar la especulación inmobiliaria alrededor de terrenos en los cuales se van a desarrollar obras públicas. Ese es un tema, presidenta, que tenemos pendiente desde que usted era presidenta la vez anterior. Y ya pasó el congresista Lombardi, el congresista Bruce, usted ha vuelto acá a la presidencia y seguimos sin ver ese proyecto aquí. Y está ocurriendo, como todos sabemos, en la zona sur de Lima región, por donde se supone que va a pasar el famoso tren de cercanías, presidenta, que hay un conjunto de compra y venta que evidentemente está simplemente generando mayor valor para que luego el Estado termine pagando más. Entonces, es urgente que podamos revisar esos mecanismos que tenemos acá hace un montón de tiempo. Ojalá lo podamos ver. Gracias. Gracias, congresista. Y le doy la bienvenida al congresista Figueroa y al congresista Oseas Ramírez. Ya tenemos quórum, entonces podemos empezar con la orden del día. Sí, ya no hay más despachos ni informes. Sí, podemos empezar ya con la orden del día. El primer dictamen que tenemos a vista es un dictamen que recaído en el proyecto de ley número 3463 que 2018 que propone modificar los literales A y B del artículo 42 de la ley 27.15.3 que regula la explotación de los juegos, casinos y máquinas tragamonedas, sustituido por el artículo 20 de la ley 27.796. Esta norma lo que hace es un cambio en el uso de los recursos que son recaudados. No estamos tocando la recaudación. Estamos básicamente eliminando el concepto de el tema en el literal A se dice 30%
constituyen ingresos directamente recaudados para las municipalidades provinciales en las que se ubiquen el establecimiento donde se exploten los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, destinados exclusivamente a la ejecución de inversiones en obras de infraestructura. Lo que a pedido de la Municipalidad de Lima en particular se ha pedido es que se saque el tema de obras de infraestructura y sea solamente inversiones, para que sea un concepto más amplio y pueda pues abarcar digamos, inclusive el tema de la propia preinversión que implica hacer el trabajo de un proyecto de inversión, ¿no? Y acto seguido también en el artículo B, de igual manera, se dice 30% constituye el ingreso directamente recaudado para las municipalidades distritales en la que se ubique el establecimiento donde se exploten los juegos de casinos y tragamonedas destinados exclusivamente a la ejecución de inversiones. Otra vez tendríamos que retirar el texto en obras de infraestructura. Eso es básicamente la norma. Adelante, por favor, señora congresista. Muchas gracias. Acá habría que recordar que el monto es un monto realmente bajo dentro de lo que reciben las municipalidades, ¿no? 7% del total de gastos de inversión de municipalidades distritales y en el caso de municipalidades provinciales es cerca del 3%. Entiendo además por el dictamen y por lo que se votaría que es que no entraría a gasto corriente, sino que sigue estando dentro del sistema de inversión pública. Lo que se está pidiendo únicamente es que no sea solo en obras de infraestructura pública, sino que puedan estar dentro de los demás elementos que están dentro de Invierte.p, digamos, ¿no? Dentro del sistema de inversión que tenemos, con lo cual, sinceramente, creo que es facilitarle un poco la vida a las municipalidades, creo que tiene todo el sentido. Adicional, lo ponemos al voto. Los que votan a favor, sí, congresista del Castillo, congresista Marisa Glave, congresista Osías Ramírez, el congresista Juan Carlos del Águila, congresista César Campos, Guillermo Martorell, Miguel Ángel Torres, Modesto Figueroa, mi persona, voto unánime. Gracias, ese es el primer dictamen. Segundo dictamen, recaído en el proyecto de ley 3525, que propone modificar el artículo 14 de la ley 27506, ley del canon que incorpora el canon forestal. Quizás quiera hacer la presentación. Es muy sencillo, realmente facilita que las recaudaciones que se hacen por el gobierno central efectivamente del canon efectivamente se distribuyan en las regiones y provincias. Ahí ¿podrías explicarlo mejor? Sí, gracias, por favor. La secretaria tenga. Buenos días. El proyecto es el número 3525-2018 CR, que modifica el artículo 14 de la ley 27506, ley de canon. El proyecto tiene como objeto modificar el artículo 14 de la ley 27506, ley de canon, referido al canon forestal, con la finalidad de establecer claramente que dicho canon está constituido solo por los cobros que hagan las entidades del Gobierno Nacional desconcentradas en el territorio nacional y que tienen las responsabilidades de la gestión forestal. Se establece que los pagos por estos conceptos, cuando son recaudados por los gobiernos regionales en el marco de la descentralización, constituyen ingresos propios, los cuales deben ser destinados a actividades forestales y de fauna silvestre. A partir de las observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y en coordinación con dicho ministerio, se ha elaborado un texto sustitutorio que plantea incorporar dos disposiciones complementarias finales que se refieren, una a la distribución de los recursos depositados en la cuenta recaudadora del canon forestal hasta el año 2018 y la otra sobre los recursos del canon forestal pendientes de depósito. En relación al análisis de la propuesta, tenemos que el artículo 14 de la ley 27506, ley de canon, crea el canon forestal, el cual se compone del 50% del pago del derecho de aprovechamiento de productos forestales y de fauna silvestre, así como de los permisos y autorizaciones que otorgue la autoridad competente. Ello guarda relación con lo previsto en el artículo 220 de la Ley 26824, Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, que dispone que todo aprovechamiento sostenible de los recursos naturales por parte de los particulares da lugar a una retribución económica en favor del Estado por su dominio eminencial. En el caso de los recursos forestales, el artículo 49 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre,
establece la forma como se realizan los pagos por derechos de aprovechamiento en concesiones forestales. Cabe recordar que el INRENA, hoy extinto, era competente para recaudar los pagos por derecho de aprovechamiento de los productos forestales que fueran otorgados. De conformidad con lo establecido en la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el proceso de descentralización de funciones iniciado en el año 2004 involucró materias con la sustentabilidad de los recursos naturales. Con la transferencia de funciones, en el caso de la descentralización forestal, existe a la fecha un modelo dual de gestión en la medida que, por un lado, existen gobiernos regionales que ya cuentan con las funciones y las vienen ejerciendo a través de sus dependencias, y por otro lado, los gobiernos regionales que no cuentan con las funciones manejan las responsabilidades en esta materia de manera desconcentrada por el Servicio Nacional de Fauna Silvestre, entidad también dependiente del Ministerio de Agricultura y Riego. Resulta necesaria, entonces, una aclaración a la Ley 27506, Ley de Canon, en la parte referida a la definición del canon forestal, con la finalidad de establecer claramente que dicho canon está constituido solo por los cobros que hagan las entidades del Gobierno Nacional desconcentradas en el territorio nacional y que tienen las responsabilidades de la gestión forestal. En tal sentido, al final, los derechos forestales que son cobrados por las entidades desconcentradas del Gobierno Nacional pasarán a conformar el canon forestal, mientras que los derechos forestales cobrados por los gobiernos regionales serán ingresos propios. Ello en consonancia con el mandato de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y los principios de la descentralización fiscal. En relación al costo-beneficio de la propuesta, los beneficios netos son los siguientes: precisar que el canon forestal solo corresponde a aquel que es recaudado por el gobierno central, y aquellos que son recaudados por los gobiernos regionales constituyen recursos directamente recaudados. Establecer el procedimiento para la distribución de recursos depositados en la cuenta recaudadora del canon forestal hasta el año 2018 y señalar el procedimiento correspondiente para los recursos del canon forestal pendientes de depósito. Por estas consideraciones, se recomienda la aprobación del proyecto con el texto sustitutorio presentado en el dictamen. Si algún congresista tuviera alguna opinión al respecto, comentario. Le doy la bienvenida a la congresista Carla Scheffer. No, recibimos sus disculpas antes, o sea, no se preocupe. O sea, nos reordena un poco cómo estaba el sistema, porque había un poco de desorden en el tema de cómo se distribuía el canon forestal, ¿no? Sí, si les parece. Sí, por favor, Juan Carlos. Solamente una pregunta, Presidenta, saber si es que hay alguna opinión de los gobiernos regionales al respecto o no se les ha consultado. Simplemente una curiosidad. La opinión favorable del Ministerio de Economía es justamente de reconocer que no se le está dando el pago a los gobiernos regionales y que a los gobiernos regionales no se les consideraba esto como sus recursos directamente recaudados. O sea, aquí sí ya le damos, es más favorable al gobierno regional en ese sentido. Directamente viene del Ministerio de Economía la opinión. ¿Y ha sido aprobado también en la Comisión de Descentralización? Sí, en la Comisión de Descentralización también fue aprobada esta misma medida. Sí, por favor, Marisa. Tengo una duda, Presidenta. Entiendo que 9 gobiernos regionales ya oficializaron las transferencias de funciones de lo que era INRENA, pero que el resto no lo ha hecho y sigue trabajando con el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿cómo funciona cuando termine? Tengo una duda con este cambio de... Claro. Los que están hoy día recibiendo recursos directamente recaudados se les considera propios, y a aquellos que son que todavía siguen administrados por el Ministerio de Agricultura, por INRENA, se les traslada y se les reconoce dentro de la cuenta recaudadora como parte del canon, ¿no? Y se les traslada a ellos para su uso. ¿Algún comentario adicional? Sí, por favor, Modesto. Gracias, Presidenta. Bueno, en mi región, por ejemplo, todavía dependen de Lima. Tal vez que los señores de INRENA prácticamente entran a la corrupción a la fuerza porque le pagan después de 3, 4 meses. Exacto. Entonces eso yo pienso que debemos de ayudar a que esto se arregle, porque es vergonzoso esto, ¿no? Ellos que tienen que cuidar nuestros bosques, ellos que tienen que cuidar nuestra fauna, prácticamente se ven imposibilitados
porque no tienen sueldo y a la fuerza, como decirle, como que el Estado le diga, oiga, compadre, tú tienes que cobrar a los madereros o a los ilegales madera que sacan, ¿no? Sacan caoba, sacan castaña, y la gente a la fuerza pues se va a la corrupción sin sueldo. Trabajar 3, 4 meses es curioso, ¿no? Gracias, presidenta. Bueno, ellos tienen que prohibir, no deben permitir la tala de caoba, eso está prohibido, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que están en los organismos desconcentrados y no le están trasladando los recursos a los gobiernos regionales que corresponden a ese canon forestal. Entonces, el Ministerio de Economía le ha puesto plazos, poniéndole máximo plazo de 30 días para calendario contado a partir del día siguiente de la publicación, para que se haga todo el esquema de cómo se remite la información de los pagos, cómo se traslada eso a la cuenta del canon. Establece ya los procedimientos para ponerle reglas para que no suceda eso, de que no le están haciendo la transferencia porque los gobiernos regionales tienen un rol rector dentro de su ámbito, ¿no? En materia forestal, o sea que tenemos que reconocerle eso. Sí. O sea, por lo menos. Sí, son 9 departamentos que ya tienen el recurso como directamente recaudado. Está el gobierno de San Martín, Loreto, Ucayali, ya está Madre de Dios, Amazonas. En realidad ajusta para todos, o sea, porque hay una parte, no es para todos, es para todos porque lo que pueda recaudar la entidad, CERFOR en este caso, se le traslada a través de la ley de canon, ¿no? No, esta la propuso un congresista, creo que Domínguez fue. Sí, Domínguez fue el que propuso esa norma. O sea, darle el beneficio a todos. Sí, ese es el proyecto que el congresista Modesto, está firmado por 3, Carlos Alberto Domínguez Herrera, Modesto Figueroa y Juan Carlos del Águila. Ok. ¿Alguna duda? ¿Más? ¿Preguntas? Vamos al voto, por favor. Carla Scheffer, Modesto Figueroa, Miguel Ángel Torres, Guillermo Martorell, congresista Campos, Juan Carlos del Águila, Osea Ramírez a favor, Jorge Castillo a favor. Abstención. Se aprobó por mayoría. El dictamen recaído en el proyecto de ley 2498 que propone incorporar el inciso 23 en el artículo 4 de la ley 28677, ley de la garantía mobiliaria. Bueno, esto también le pido a la Secretaría Técnica que lo explique, pero en realidad es una ampliación ampliación de lo que es una definición de garantía mobiliaria, sobre todo en los ámbitos rurales. O sea, que, por favor. Proyecto de Ley 2498-2017 CR. Propone la reforma de la Ley 28677, Ley de Garantía Mobiliaria, promoviendo los créditos agrarios. El texto sustitutorio establece que la presente norma tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo productivo del sector agrario del Perú, introduciendo mecanismos financieros para impulsar el sector a través de las garantías mobiliarias. Se modifica el numeral 17 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1400, decreto legislativo que aprueba el régimen de garantía mobiliaria para establecer como bienes muebles objeto de la garantía mobiliaria a las plantaciones y o cultivos agrícolas con fines comerciales, los animales de toda especie y sus productos. En el caso de las comunidades campesinas, los productos derivados de la explotación agropecuaria u otros emprendimientos que puedan ser afectados por sus comuneros de acuerdo con la ley de la materia. En relación a la problemática, tenemos que la ley 28677 permite al sector agrario acceder al crédito garantizando con sus cosechas futuras, pero no se permite que se constituyan garantías mobiliarias sobre las plantaciones propias de cultivos de larga data como los olivos o la palma aceitera, que requieren de periodos superiores a 5 años para empezar a producir y que tienen valor en sí mismos, que la anterior legislación los aceptaba como objetos de garantía. Tampoco se incluye expresamente al ganado como bien objeto de la garantía.
Con fecha 10 de septiembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Legislativo 1400, decreto legislativo que aprueba el régimen de garantía mobiliaria. En la medida que esta norma está referida únicamente a la explotación agropecuaria u otros emprendimientos de las comunidades campesinas, se plantea la introducción de la garantía sobre el cultivo agrícola para todos los agricultores a efectos de permitirles acceder al crédito. Se incluye expresamente al ganado como bien objeto de la garantía. En relación al costo-beneficio, los beneficios netos de la propuesta son los siguientes: posibilitar que los cultivos y o plantaciones se consideren como bienes independientes de la tierra en la que han sido sembrados para que puedan servir como instrumentos de garantía en operaciones financieras. Permitir al sector agrario la obtención de recursos frescos y con mejores condiciones del sistema bancario y del mercado de capitales. Y minimizar los riesgos para los agentes inversionistas y destinatarios de la norma, permitiendo consolidar las bases para el crecimiento del sector agrario del país. Por esas consideraciones, se recomienda la aprobación del proyecto con el texto sustitutorio que ha sido presentado. Doy la bienvenida al congresista García Belaunde y pongo a debate el tema. Sí. En realidad era un problema el que no tuvieran estas especificaciones, sobre todo los que están en el mundo rural, o sea, entonces no se les consideraba garantías mobiliarias, los cultivos, las plantaciones, los animales de toda especie y sus productos, en fin, y se le amplía el tema a las comunidades campesinas al hablar de los productos derivados de la explotación agropecuaria, que también es algo bueno, no solamente es que el producto agropecuario es per se, sino hay otros derivados, ¿no? Y otros emprendimientos. Sí, el congresista Miguel Ángel Torres. Presidenta, solo tengo una duda, porque el texto original me parece que estuviera dirigido a las comunidades campesinas. Y en la modificación, no sé si es la intención, que me parecería lo adecuado, es no solamente a las comunidades campesinas, sino hacia cualquier productor agrario. ¿Esa es la intención? García de la... A ver, me parece muy interesante el proyecto, pero no me imagino un banco de los principales que tenemos cómo pueda ejecutar una vaca, por ejemplo, ¿no? O una, salvo que sea pues para el hornero, ¿no? ¿Cómo se puede calcular la merma, por ejemplo, en los cultivos, ¿no? ¿Cómo se lleva? Es cierto que el 85% del crédito, el 85% del mundo agrícola no tiene crédito, no tiene acceso al crédito, ¿no? Pero también es cierto que los bancos de créditos los bancos agrarios han quebrado por esto mismo, ¿no? Por este tipo de operaciones, ¿no? Justamente por este tipo de operaciones de garantías de cultivos, de animales, etcétera, ¿no? No sé si esta garantía podría servir como una especie de garantía obligatoria a un banco comercial. No sé si está previsto eso en este escenario, Presidenta. Y después, yo, en el proyecto habla de ganado. Yo quizás pondría la palabra animales, no más que ganado, ¿no? Ponemos animales de toda especie. Sí. Eso es el texto. Eso es el texto, ya, perfecto. Entonces lo que yo había recibido era una cosa diferente. Y creo que es interesante, Presidenta, pero siempre hay algunos riesgos, ¿no? Hay algunos riesgos y que podría quizás, no sé si lo haya visto los asesores de la Comisión, para poder corregir cualquier tipo de riesgo que pueda causar este tipo de norma, ¿no? Pero en principio me parece interesante, pero claro, es de difícil aplicación, ¿no? Digamos,
los problemas que ha tenido el Banco Agrario no creo que hayan venido por este lado. Normalmente han venido por otorgar créditos a actores que no tienen ninguna garantía, más bien. Entonces, ese ha sido el tema por lo cual nosotros hicimos una reforma en el tema del Banco Agrario. Segundo, ya hay una práctica ya existente de COFI de dar créditos no estructurados, que permite, digamos, darle una garantía como banca segundo piso a las entidades que quieran otorgar préstamos a las actividades agrícolas y que puede usar estos mecanismos de uso de bienes mobiliarios, ¿no? Creo que se puede tomar en cuenta. La congresista Marisa Grave y después el congresista Miguel Torres. Una interrupción para poder contestar a nuestra amable presidenta. El banco agropecuario fue liquidado un poco por eso, no hay que olvidarnos. Agropecuario, después viene el Banco Agrario, que tuvo problemas parecidos. Pero además también, cuando la presidenta hace referencia a COFI está casi quebrada, está en una situación muy complicada. Entonces, sí, se puede recuperar, pero con la ayuda del gobierno. Solo no. Si el gobierno le pone plata, evidente, ya se arregló. Me alegro mucho que se haya arreglado, pero todo se ha arreglado con dinero fresco del Estado, no con una buena administración. Me alegro que sea así, pero yo insisto que hay algunos riesgos, presidenta, y a eso es a lo que me refería. Gracias. Sí, presidenta, creo que lo que hemos visto además del Banco Agrario y en general de los procesos pasados, muchas veces estos espacios han quebrado por corrupción, más que por prestarle a los productores. En el Perú tenemos una historia de campesinos y de pequeños productores que han hecho un esfuerzo muy grande y en la mayoría de casos por cumplir con los préstamos que han adquirido. En algunos casos, y parte de lo que estamos viendo del Banco Agrario y de la investigación que está haciendo la Comisión de Agricultura, al fin, porque menos mal le hemos dado las competencias para que la Comisión de Agricultura pueda investigar, es que se otorgaron créditos equivocados a grandes exportadores que no pagaron, ¿no es cierto? Y también porque se sometió como crédito lo que debía ser una política de salvataje. Ustedes disculparán, la roya era inviable que se resolviera con crédito agrario. O sea, los productores de café no tenían cómo resolver el problema que tenían con un crédito. Ahí tuvo que haber entrado el Estado y ayudar a los productores, porque ese era un problema gravísimo. Y hoy lo estamos viendo. Y hoy estamos viendo cómo, al haber jugado como si esto fuera un crédito, tenemos una cartera morosa inmensa de un problema que en realidad pasa porque el Estado tiene que en algunos casos asumir que tenemos un conjunto de riesgos en la agricultura que trascienden a la capacidad individual de pequeños productores o de pequeños colectivos de productores. Sobre el caso que se está discutiendo, presidenta, yo tengo dos preguntas y algunos datos, ¿no? Una primera es si esto también está pasando a la Comisión de Agricultura. Creo que debería, porque igual son temas que la Comisión de Agricultura debiera opinar. Ya hemos tenido nosotros discrepancia entre esta comisión y la Comisión de Agricultura sobre Agrobanco, por ejemplo. Menos mal, creo yo, la Comisión de Agricultura decidió defender el banco y acá nos plegamos finalmente en la Comisión de Economía y hemos logrado un dictamen que más o menos satisface a todas las partes y no solo al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, sí sugeriría que esto también pudiera verlo la Comisión de Agricultura. La segunda, presidenta, entiendo, en el Perú desde 1917, nosotros ya tenemos la posibilidad de crédito por prenda agrícola, entiendo que así se llamaba, desde el 17. Y recién en el 2006 hubo una modificación en la normativa para cómo es que finalmente se podía utilizar como prenda los derivados de la producción agrícola, es decir, yo no poner como prenda mi tierra, porque no quiero perder la tierra. Muchos pequeños productores pierden su tierra cuando se endeudan y entonces lo que hacen es pedir poner en prenda no la tierra, sino la producción que van a generar. Es decir, pongo en prenda lo que vendrá en la primera campaña o en la segunda o en las dos campañas que vaya a tener. Eso, entiendo, se reguló también en el 2006, en el 2008 hubo un decreto legislativo, el 1400, que es el que regula, entiendo, todo el tema del crédito agrario y incluye ahí el crédito mobiliario. Lo que yo he entendido del proyecto de la congresista Gloria Montenegro es que dentro de los incisos del 1400 se añada uno más, aún más específico, señalando que
los productos agropecuarios también se pueden entender como, por ejemplo, el ganado, ¿no es cierto?, e incluir también elementos de la producción que las propias comunidades campesinas puedan organizar, con lo cual está dentro del marco de lo que hoy día ya está regulado. Es básicamente, creo, poner un poco más específico lo que no estaba en el 1400. Si es eso, yo estaría de acuerdo, pero poniendo la salvedad que creo que como comisión debiéramos pedir también que la Comisión de Agricultura opine. Gracias.